Este primeros versículos en 1 Corintios 2, el 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es quien nos ha revelado a Jesús. Es el que a través de la Biblia nos ha enseñado toda la verdad. Es quien nos ha ayudado a encontrar el camino correcto. El Espíritu Santo es quien nos ha ayudado a que podamos entender que Jesús es Dios y que Él pagó nuestra deuda espiritual. Y conforme a mi capacidad y con la ayuda de Dios, voy a procurar acomodar, como dice aquí la escritura, lo espiritual a lo espiritual. Y dando crédito a esto, tengo en claro, antes de continuar con este mensaje, el poder pedirte que seas muy serio ante la palabra de Dios que hoy vamos a compartir. En el libro de Santiago se nos dan instrucciones de qué es lo que debemos de hacer. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo primero que se nos pide es que nos deshagamos, que desechemos la inmundicia. La palabra inmundicia significa suciedad, significa impureza, pero también significa deshonestidad. Se nos está pidiendo que nos deshagamos de todo lo sucio, de todo lo impuro, de todo lo deshonesto. Pero también habla de una abundancia de malicia, no es poquita, sino es una cuestión muy abundante. Y la definición de malicia es una intención solapada, maligno, que se dice o se hace algo con maldad. Lo segundo que nos piden es que en una actitud de mansedumbre podamos recibir la palabra implantada. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre es un valor altamente apreciado para quienes se someten a disciplinas religiosas, pues implica una gran humildad y autocontrol. Y dice en la definición que encontré, así como una gran obediencia y una rígida observancia a las normas. En otras palabras, una persona que recibe la palabra con mansedumbre es una persona que está dispuesto a ver con humildad, con autocontrol, con observancia las normas y todo lo que Dios nos pide. Y en este mismo versículo aquí, 21, nos aclara que si hacemos las cosas de esta manera, la palabra puede salvar nuestras almas, que al final de cuentas ese es el propósito principal de la predicación del Evangelio,
que podamos encontrar redención, que podamos encontrar salvación. Ahora, dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ok. En este versículo 22 dice, necesitamos poner en práctica lo que aprendemos, lo que entendemos de Dios. De otra manera somos identificados como meramente oidores. Y qué bueno que seamos oidores de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿le sirvió de algo a la gente que escuchó directamente el Evangelio de Jesús, que escuchó sus predicaciones, escuchó sus mensajes, escuchó sus enseñanzas, pero que decidieron no obedecerlo? ¿Les sirvió de algo? ¿Salvaron sus almas? No. El puro hecho de escuchar y no poner en práctica la palabra no nos salva. Si solamente escuchamos, lo que va a suceder es que vamos a vivir engañados. Quizás pensando que como ahora yo ya no escucho música del mundo, ahora escucho música cristiana, ya estoy mejor. Ya no veo películas del mundo, de violencia, de sexo, ahora veo películas cristianas, ya estoy mejor. Ya no escucho chistes obscenos de doble sentido, ahora escucho mensajes de la palabra, de algún hermano, de otro hermano, ya estoy mejor. Y la verdad es que no es así. Si nada más se escucha, pero a la hora de actuar nos comportamos mal, de nada nos sirve el escuchar lo bueno si no lo hacemos. Escuchando solamente no se salva, no se salvará nuestra alma. Por eso dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, fíjate lo que dice. Ezequiel 33, versículo 32. Le dice el Señor a Ezequiel, y he aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hay muchas personas, hay mucha gente que le gusta escuchar la palabra de Dios, se sienten bien, se relajan, se gozan, pero repito, si no se ponen por obra, es lo mismo que vimos en Santiago, no va a salvar tu alma. Dios mismo le está diciendo a Ezequiel, te van a ver como un cantor de amores, con una voz bonita y que canta muy bien. Sabemos que la música al día de hoy relaja, inclusive se piensa que es de gran ayuda. Nos emocionamos con la música, nos alegramos, cantamos, reímos, lloramos, etcétera. Pero como te repito, Dios le dijo al profeta Ezequiel que así es como la gente lo veía a él, como alguien que canta bonito, que los hace sentir bien, bonito mensaje, bonita enseñanza, afirmación de que es la verdad, etcétera, etcétera, pero no se pone por obra la palabra. En otras palabras, no se va a llevar al terreno de la práctica. Qué sorprendente que desde el Antiguo Testamento, desde hace muchos años atrás, el Señor ya tiene identificado la forma y la manera de ser de cada uno de nosotros. Y yo creo que hoy Dios lo que nos quiere hablar es que definitivamente tomemos decisiones y pongamos en práctica lo que escuchamos. En otras palabras, pasar de la teoría a la práctica. Pasar del dicho al hecho y no quedarnos nada más
en pura cuestión de palabrería. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y aquí me llama la atención esta instrucción que también se nos da en el versículo 10, la primera parte. Estad quietos, estemos tranquilos, estemos abiertos, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, desechemos toda malicia, toda inmundicia y decidamos en nuestro corazón pasar del dicho al hecho, pasar de la teoría a la práctica. Este jueves pasado estuvimos unos hermanos y yo orando para que Dios nos ayude en lo que estamos haciendo, especialmente en lo referente a estas reuniones y al mensaje que de una u otra manera estamos compartiendo con la finalidad de colaborar en los asuntos que Dios mismo nos ha enseñado a través de su palabra, donde hemos entendido que Dios nos manda que busquemos primeramente su reino y su justicia, y nos ha quedado muy claro que todo lo que podamos nosotros necesitar para nuestro diario vivir, para nuestro sustento, nuestro mantenimiento, nuestro abrigo, Él nos lo va a añadir. Por si alguno de ustedes no lo saben, yo les cuento que, o les platico que cuando oramos, cuando decimos que nos ponemos unos hermanos a orar, es para presentar delante de Dios aquellas cosas en las que particularmente nos surge la ayuda, nos surge la intervención divina, nos surge el respaldo de Dios. ¿Para qué? Oramos para poder hablar de una manera correcta la palabra de Dios, pero también oramos para que las personas que escuchan puedan ser atraídos y seducidos por el incomparable amor de Jesús. Y mientras estamos orando, hay ocasiones que también Dios nos habla a nosotros, nos muestra verdades que nos bendicen demasiado. ¿Y por qué te platico esto? Porque el mensaje que hoy les quiero compartir tiene que ver con un tema o un asunto por el cual estuvimos orando este jueves que acaba de pasar. Y para este mensaje hay una palabra clave para esta enseñanza. Esta palabra es la palabra retroceder. Y sentimos tristeza y dolor el saber que de una o de otra manera hay retrocesos en algunas de las personas que han estado escuchando el Evangelio. Ahora, quiero aclarar, ¿qué es lo que nos mueve o qué es lo que nos impulsa para compartir? No es otra cosa sino el que anhelamos que realmente puedas arreglar tu vida delante de Dios, que te puedas poner a cuentas con Jesús mientras haya oportunidad. Porque vendrán tiempos cuando esta oportunidad termine para algunos y no queremos que tal cosa suceda entre ninguno de nosotros. Este mensaje que vamos a compartir hoy no es un, no es un mensaje que lo pescamos de internet, que lo agarramos de un manual, es algo que surge a través de la oración. El Señor dice de los predicadores, de los profetas, si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho entender qué es lo que realmente Dios quiere que se hable para cada uno de nosotros.
Hebreos 10, 37 al 39, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy en día vemos que hay muchas señales que apuntan que la venida del Señor está cerca. Como dice aquí, el que ha de venir vendrá y no tardará. Los cristianos verdaderos que escucharon el evangelio del arrepentimiento y fe en Jesús y que creyeron en él, vivirán por esa fe. Pero observa que dice que si retrocediere, no agradará a mi alma. Es como si el alma te dijera, hey, ¿a dónde me llevas? Porque por satisfacer tus deseos pecaminosos, mentiras, enojos, borracheras, fraudes, el pecado que le quieras poner, me vas a llevar a Sara, te dice claramente, esto que estás haciendo no me agrada. En el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Retroceder, echarnos para atrás, no nos lleva a otro lugar más que a la perdición eterna. Aquí el autor de Hebreos dice, a lo menos nosotros no vamos a retroceder, sino que tenemos fe para preservación del alma. Porque si te fijas bien, el tema no es lo carnal, el tema no es este cuerpo, todo, nuestra vida va a pasar, pero nuestra alma es eterna. Vimos el mensaje pasado que Dios puso eternidad en el corazón de cada uno de los hombres, de cada uno de nosotros. Entonces lo que está diciendo aquí en el 39, yo no voy a retroceder para perderme, sino que me voy a mantener en fe en lo que Jesús hizo por mí y voy a perseverar hasta el fin para que mi alma esté eternamente con el Señor. Proverbios, perdón, dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí vemos con más claridad el efecto de fallar a Dios, el efecto de desobedecerlo. Defraudas tu propia alma. Le haces un daño tremendo, muy grande, mayúsculo. Por una parte, se le da vuelo a todo lo que se anhela, a todo lo que nos gusta, a todos los deseos pecaminosos, en búsqueda de sentirnos feliz, pero no te das cuenta que vas camino a un castigo eterno. Que nos guste o no nos guste, existe y es muy justo. Dice aquí, y defraudas tu alma, porque se te presentan muchas oportunidades de reconciliarte con Dios y se menosprecian, porque no se le da el valor real que se merece. Quizás puedes disfrutar de estar en el camino de un nuevo conocimiento y eso es bueno porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si no hay un cambio radical en la vida, lo que se va a vivir es una nueva manera de conducir tu alma al mismo camino de perdición. Recordemos
lo primero, si no somos hacedores, si no ponemos en práctica la palabra que recibimos, nada más nos vamos a engañar a nosotros mismos. Es un autoengaño. Creemos que estamos mejor, pero realmente delante de Dios estamos peor porque a lo mejor antes reconocíamos que lo que estábamos haciendo está mal y ahora cambiamos ciertas actividades, ciertas maneras de vivir, pero no hay un cambio radical y ni una obediencia a como debe de ser el Evangelio. Dice en Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Dice, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Aún que se oculten las maldades, que aún que se peque en lo oscurito, a escondidas, donde nadie se dé cuenta, delante de Dios dice, el rostro testifica. El rostro hace ver que estás en práctica de pecados. Pero aquí me llama la atención casi lo que dice al final del versículo, nuevamente, ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. O sea, se está pecando, se están haciendo las cosas mal, no se abandona el pecado, aparentemente vives bien, feliz, es lo que te gusta, es lo que te agrada, pero como te digo, tu misma alma, si tan solo la escucharas a tu propia conciencia, tu propia alma te diría, detente, por favor, ¿hacia dónde me llevas? Gálatas, capítulo 4 versículo 8 y 9. Gálatas, capítulo 4 versículo 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿A qué pecado te quieres esclavizar? ¿Qué es lo que realmente no puedes dejar? O quizás una pregunta más correcta sería, ¿qué es lo que no quieres dejar? Teniendo la oportunidad, teniendo tan cerca la opción de la reconciliación con Dios, ¿por qué se desprecia? ¿Por qué se le dan tantas vueltas y por qué se piensa tanto para poder entregar tu vida verdaderamente al Señor? A ti ha llegado la luz, a ti ha llegado el entendimiento, has entendido la voluntad de Dios, pero el problema es que no has decidido cambiar de corazón y de manera radical. Y vuelvo yo a preguntar, ¿a qué pecado te quieres esclavizar? ¿Qué es lo que estás intentando cambiar? ¿Qué es aquella cosa que nada más tú conoces que dices, nada más esto sí, no me lo toquen, esto jamás lo cambiaría? ¿Por qué defraudar tu alma? ¿Por qué amontonar mal sobre ti? ¿Por qué retroceder al santo
llamado de Dios. En Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 60 y 61, 66 y 68. Dice, hablando de las enseñanzas de Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Preguntaron. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús hablaba directo, engaños. No solamente les decía la verdad, sino que les ofrecía ayudarlos para que pudieran salvar sus almas. En el 66 dice que muchos de sus discípulos, no fueron poquitas personas, no fue nada más Judas el que lo negó. El 66 dice muchos, no pocos, muchos se volvieron atrás, dejaron de seguir a Jesús, se les hizo duro. Y yo te pregunto, ¿dónde crees que están ahorita, en este momento, todas esas personas que lo despreciaron? ¿Te imaginas cómo estarán en este momento lamentándose que tuvieron muy de cerca la oportunidad de salvación y lo despreciaron? Aún a sus discípulos más cercanos les dio la opción de regresarse al mundo, a sus metas personales, a sus trabajos, etcétera. En el 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis sacaros, iros también vosotros? Adelante, vuélvete al mundo. En otras palabras, o le seguimos como Él manda, o retrocedemos como mucha gente lo ha hecho. Créeme que si hoy decidiéramos retroceder, o si estamos viviendo con todas las características de alguien que no decide seguir a Jesús, nada más simpatizamos con el Evangelio, nada más nos gusta escuchar la palabra, nos hace sentir bonito, nos hace sentir mejor, pero no le obedecemos, no seríamos ni los primeros ni los últimos en tomar esta mala y terrible decisión. De esos 12 discípulos, Pedro escuchó esta invitación que Jesús les hizo, de que se regresaran. Pero mira lo que el apóstol Pedro, lo que San Pedro tenía muy en claro. ¿A quién iremos? Si tú nos estás dando la opción de que si se nos hace dura la palabra, nos regresemos junto con los demás. Pero me voy a regresar y ¿qué voy a hacer? ¿Ir a la barca? ¿Ir a pescar? ¿Ir a edificar mi casa? ¿Ir a tener prosperidad económica? ¿Y quién me va a dar la vida eterna? ¿Quién va a salvar mi alma? Pedro le dijo, nada más tú tienes palabras de vida eterna. Nada más tú eres el único camino. Nada más tú eres el único que me puede salvar. Así que yo me quedo. Y aún que veíamos errores en Pedro y aún que veíamos faltas en él, con todo y eso, él perseveró. Se dice que tuvo una muerte espantosa. Se dice que fue una muerte muy cruel, pero
hasta lo último siguió al Señor. ¿A quién iremos? O sea, la gran diferencia del pensamiento y de la claridad que tenía Pedro, dice, me voy a ir con todos los demás y ¿qué? ¿A qué? ¿Qué me ofrece el mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Gálatas 5, capítulo 5, versículos 7 y 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vosotros corríais bien. Y hace la pregunta, ¿quién os estorbó? ¿Quién fue la persona que te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Hay alguien que te está estorbando para que conozcas u obedezcas la verdad? ¿O esa persona eres tú mismo que estás defraudando tu propia alma? ¿Corrías bien? ¿Ibas por buen camino? La pregunta es, ¿por qué detenerte a mirar atrás? ¿Qué es lo que añoras? ¿Qué es lo que extrañas? ¿Qué es lo que amas? ¿De quién vas a seguir el ejemplo? ¿De los muchos discípulos que decidieron volverse atrás porque se les hizo dura la palabra? ¿O el ejemplo de Pedro y sus compañeros, excepto Judas, que decidieron seguir a Jesús todo el resto de sus vidas, aún padeciendo por Cristo y por el Evangelio? Ellos entendieron que seguían en el camino correcto, que era la mejor decisión seguir a Jesús, ser hacedores de lo que aprendieron de él. Y por último, te comparto este versículo, Romanos 8:18. Dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Igual, Pablo tenía muy en claro que inclusive si tenía que sufrir o si estaba sufriendo a causa del Evangelio, lo que iba a sufrir aquí no era comparable con toda una eternidad. Al día de hoy, ellos están gozando en la presencia del Señor, ellos están diciendo valió la pena. Como te digo, el apóstol Pablo también tenía muy claro que era mejor lo que había de venir. De tal manera que si era necesario sufrir por ser cristianos, con gusto lo enfrentaban. Todas esas personas eran personas comunes y corrientes como nosotros. Todos ellos nos dieron testimonio de que es cuestión de decisiones personales el seguir a Jesús, el vivir por fe en Él. Pero también tenemos ejemplo de Judas y de muchas otras personas que decidieron volverse atrás. Y este es el mensaje para hoy. No te conformes con solamente ser un oidor de la palabra. No veas los mensajes de la Biblia como cantos de amor que se escuchan bien, que suenan bien, que relajan el alma, que te ayudan a dormir, que te ayudan a desestresarte, pero hasta ahí llega el efecto. No te pase como Saúl, que cuando estaba atormentado escuchaba tocar el arpa ahí o los instrumentos de David y se sentía mejor, pero nada más, de todo era
todo era muy, ¿cómo te pudiera decir? No, era momentáneo, era pasajero. Sino mira la palabra, mira el evangelio como ese poder de Dios para salvar tu alma. Y como decía al principio, que puedas hoy escuchar la voz de tu conciencia, que puedas hoy escuchar la voz de tu alma, como lo voy a volver a poner aquí, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No defraudes tu alma, no defraudemos nuestra alma. Obedezcamos oportunamente el Evangelio, pongámoslo en práctica. Y aclaro, obedecer el Evangelio no es que todo va a ser color de rosa, no es que no vamos a tener problemas, al contrario, hoy en día mucha gente está sufriendo a causa de decidir obedecer el Evangelio. Pero pensemos en lo eterno, pensemos, como dijo el apóstol Pablo al final, quedémonos con esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse.